Dentro de pocas horas se va a llevar a cabo una reunión muy importante, una reunión entre Rusia y la mayor parte de los países que conforman el continente africano. Estos dos grupos de países han disfrutado de una asociación desde la época soviética. Actualmente deberían impulsar o están tratando de impulsar un nuevo orden económico mundial, con la intención principalmente de desafiar la hegemonía occidental que está siendo liderada por Estados Unidos, obviamente. Recordemos que en esta próxima reunión, cuando tanto África como Rusia van a empezar a manifestar nuevos proyectos, nuevos caminos de inversión, el dominio del dólar en el sistema financiero global, que fue de hecho establecido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente para lograr gobernar la economía mundial, cuando eran un país que no tenían absolutamente nada de valor, no tiene como tal precedentes. Esto sobre todo porque se hicieron ricos a raíz de los robos, de llevar la democracia a los países en los cuales casualmente eran ricos en recursos. Durante mucho tiempo se le permitió vía libre a Estados Unidos, sobre todo porque sabemos que la historia regularmente se escribe por los vencedores y Estados Unidos se retrató como el mejor, la mejor opción para el mundo, como el bueno de la historia. Incluso en el cine, así no los venden. Venden a Rusia como los malos. Siempre o casi siempre son los rusos o los chinos o incluso hasta los japoneses, pero principalmente los chinos. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo esa historia pintada por Estados Unidos es dejar a África como los malos, como los pobres, a los que llegan a ayudar, cuando todos sabemos que realmente están tratando de saquear lo más posible de recursos. Por eso es importante que África se libere, no solo de la colonización, sino también de una nueva forma de colonización que es el dólar, el sistema SWIFT de todas aquellas medidas que plantearon durante mucho tiempo dificultades para la cooperación, principalmente de Rusia y África. Vemos cómo este acuerdo de los granos del Mar Negro, vemos cómo este acuerdo de los granos del Mar Negro finalmente sirvió para demostrar el uso de la Unión Europea. Prácticamente el 3% de los granos enviados desde Ucrania o Rusia para África, que se supone era para los países que más lo necesitaban, solo el 3% de los granos logró llegar a alguna parte de África. No sabemos si realmente a los lugares que más lo necesitaban, sobre todo porque el resto se lo quedó la Unión Europea y Turquía, que recordemos fue el principal impulsor de este acuerdo de los granos. Por eso, ahora Rusia les está diciendo a los países africanos, no te preocupes, vamos a cambiar la situación, vamos a alejarnos del dólar, vamos a alejarnos de la Unión Europea y el trato va a ser directamente tú y yo. Esto es lo que estamos esperando para la próxima cumbre a realizarse el 27 y 28 de julio. La segunda cumbre entre África y Rusia, que ha demostrado principalmente que Rusia está dispuesto a trabajar con todos, incluso con Mali. Acaba de llegar hace unas horas el actual líder de Mali, este militar que tomó el poder y lo primero que hizo al llegar al cargo fue eliminar, retirar, obviamente, retirar las colonias francesas, eliminar el idioma francés como oficial y alejarse completamente de este país que lo único que han hecho para con Mali es su destrucción, volver a país pobre y sobre todo robar sus riquezas. Por eso, el nuevo líder de Mali dice, nosotros no tenemos ni la más mínima intención de hacer negocios en este momento con Francia o con cualquier otro país de la Unión Europea.
durante años nos han saqueado, vamos a hacer verdaderos negocios. Y fue uno de los primeros en llegar a lo que sería la próxima cumbre a realizarse dentro de unas horas. Pero llegó previamente para tener una charla frente a frente con el mandatario ruso Vladimir Putin. Así que hay mucho que esperar de esta cumbre, sobre todo porque lo principal o lo que está moviendo o lo que se está moviendo alrededor de la cumbre es precisamente el alejarse del dólar, el alejarse del euro y fomentar una cooperación con Rusia, permitir la inversión de Rusia en África, alejando completamente a Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es lo que tiene muy preocupados a estos países. Incluso lo comentábamos en un video anterior, cómo están siendo presionados los países de África para que no acudan a Rusia. Algunos lamentablemente cayeron o temieron las consecuencias de lo que pasaría si Estados Unidos se enteraba que acudían a la reunión de Rusia, así que todavía tienen un poco de miedo de las consecuencias, que sabemos que para Estados Unidos lo más importante son las sanciones. Van a sancionar a este país, evitar que puedan realizar comercios con otras naciones, sobre todo con los aliados de Estados Unidos, a pesar de que no tienen absolutamente nada que ver. Todos, en este caso, aquellos países que acudan a esta cumbre con Rusia, todos van a beneficiarse. Van a principalmente obtener una independencia de los instrumentos financieros occidentales con las nuevas propuestas y plataformas que ofrece Rusia, que lo hemos visto durante los últimos meses, es precisamente el uso de las monedas locales, como primera instancia, aunado a la propuesta que incluso lleva Ghana sobre la mesa de utilizar sus recursos, en lugar de utilizar monedas como se hace actualmente, hacerlo con los activos. Yo tengo oro, dice Ghana, tú tienes petróleo, yo necesito petróleo, véndemelo a cambio de mi oro. Cambios, trueques, como se hacía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se le está dando mucho valor en ese caso a las monedas como lo fue la del dólar y no tiene nada que lo respalde. Estados Unidos no tiene absolutamente nada, a diferencia de África que tienen gas, petróleo, diamantes, tierras raras, tienen de todo para ser potencias y no lo han logrado porque quienes gobiernan el mundo son precisamente Estados Unidos y la Unión Europea. Al día de hoy, afortunadamente, hay países que se están enfrentando a estas ideologías y esperemos que, si bien no generar una tercera guerra mundial, por lo menos sí hagamos un poco de conciencia de qué es lo que queremos actualmente y qué es lo que esperamos del futuro. ¿Quién te vende la mejor opción? Y en este caso, para los países africanos, ellos consideran que su mejor opción es precisamente Rusia, porque la iniciativa de granos del Mar Negro era muy buena. Iban a recibir incluso ciertas toneladas de grano, iban a ser gratuitas, sobre todo para las naciones africanas que más lo necesitan, pero no se beneficiaron de este acuerdo. Simple y sencillamente fue diseñado para aliviar el hambre de los países pobres, pero de la Unión Europea, solo de estas naciones, por lo cual no vieron esos beneficios que ofrece Rusia. Por eso van a hacer el negocio ahora entre ellos y nada de unirse a estas naciones ricas. Rusia ya ha manejado esta cumbre, la del año anterior, siendo de gran beneficio para África, porque les ofreció enviar cereales y fertilizantes de forma gratuita a los países africanos que más lo necesitaban e incluso tomó la decisión de cancelar 25,000 millones de dólares de una deuda africana que tienen con Rusia. Y a pesar de todo lo que ofreció Rusia desde el año pasado en la primera cumbre, no se logró llegar a un acuerdo precisamente porque ese grano nunca llegó. Ese grano se quedó, como ya hemos comentado, para los países de la Unión Europea y África. Desde la cumbre anterior se quedó así como, oye, habíamos llegado a un acuerdo, tengo una crisis, tú me dijiste que me ibas a ayudar. Y Rusia dijo, pero es que yo sí te ayudé. Yo te envié mis 33 millones de toneladas de granos. El que no llegaran no fue mi problema.
Fueron ellos que no cumplieron el acuerdo de granos y se quedaron todos los recursos, enviando solo el 3% a los países africanos. Es por eso que después de la cumbre del año pasado se llevó a cabo una con China, de África con China. Igual todas las naciones acudieron a esta cumbre. Cuando se realizó la cumbre entre lo que es África y Estados Unidos, recordemos que no todos los países fueron invitados. Estados Unidos no invitó, por ejemplo, a Mali, que en ese entonces estaba empezando a tomar el poder militar que liberó a África de las colonias francesas. Entonces lo consideraba Estados Unidos un enemigo porque se estaba enfrentando a un aliado. Tuvo sus preferencias y por eso estamos viendo cómo África dijo, bueno, si tú nos pones condiciones, nosotros no tenemos ni la más mínima intención de hacer tratos con ustedes. Esperemos que esta cumbre que se va a realizar en estos 2 días realmente surja efecto en favor de lo que son los ciudadanos africanos, los países en general, sobre todo por las propuestas que tiene Moscú, que se van a hablar dentro de un par de horas. África está sufriendo, es verdad, múltiples crisis, también la escasez de alimentos, de energía, pero afortunadamente Rusia está invirtiendo en proyectos de esta índole, llevados a cabo sobre todo por la intención de brindar cierto alivio a las regiones con esta escasez. En particular, se está llevando a cabo la construcción de una central nuclear, el Daba, en Egipto. Esta va a permitir, se logre como tal, va a permitir generar 4 unidades que va a utilizar la tecnología VVER, que es propiedad de Rusia gracias a la empresa Rosatom, con la cual van a crear esta empresa. Y cada una de estas unidades tendrá una capacidad de 1200 megavatios, además de que estarán equipadas con reactores de generación, la tecnología más avanzada y disponible actualmente, que es la que le va a entregar Rusia en este caso es Egipto, que espera que la central nuclear tenga una operación plena para el 2030, sí, pero ya darán unos avances dentro de un par de años, sobre todo porque la primera unidad ya está lista para empezar a funcionar. Esta es la inversión que tiene Rusia como tal en África. Con pequeños proyectos está empezando a ayudar a la población y así sucesivamente vamos a ver cómo Rusia no solo invierte y se presenta en todo el mundo, sino que realmente se está llevando a cabo un cambio, un nuevo orden económico mundial en el cual ya no brillan ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.